Hola, sí. Hola amigos, buenas tardes, buen sábado. Espero que se escuche bien mi micrófono. Ahí si alguien me puede comentar si se oye bien. Bueno, hoy es sábado, es día tranquilo y quiero aprovechar aquí y compartir algo con respecto a algo que he estado pensando y también algo del uso del aparato crítico del texto griego del Nuevo Testamento. Para los que tienen duda de cómo usarlo, más o menos yo quiero enseñarles cómo lo he usado para un exégesis que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a ver quiénes se conectan y si me pueden decir si me escucho ahí, aunque sea dos, tres, me escucho bien o no me escucho bien. Si alguien ahí me pudiera comentar, porfa, de los que están viendo. Y hoy quiero hablar acerca de las diferentes familias textuales. Y quizá muchos me vayan a mandar a la hoguera por lo que voy a decir, pero bueno, ya saben que yo suelo no pensar muchas veces como algunos grupos que tienen su derecho de tener su opinión, aunque yo pueda discrepar en cuanto a esto y quiero explicarles brevemente esto, porque siento que a veces hay una argumentación injusta hasta hacia cierto texto, por ejemplo el Nestlé Alan 28, no sin antes introducirme en hablar de algunos presupuestos importantes, pero creo que sí me escucho bien, estoy viendo los subtítulos en mi video y se oye bien. Bueno, primero que nada, les quiero recomendar un libro buenísimo. Si ustedes un día lo pueden conseguir, está en inglés lamentablemente, pero ¿saben qué? Ahora, por lo que estoy viendo en Kindle, si tienes la aplicación de Kindle, puedes traducir los libros, no completos, pero vas leyendo y yo me apoyo de ahí porque yo sé leer en inglés, pero hay a veces que se me complica y creo que usan la aplicación de Deep, que es una excelente aplicación de traducción. Entonces ya no hay peros para leer. Fíjense, este libro yo lo quiero colocar aquí porque creo que es un libro sumamente importante para el debate de hoy. Si usted lo puede leer, creo que es un libro excelente. Yo siempre trato de estar actualizado en estos temas porque mucha de la argumentación que está a nivel popular de la crítica textual son argumentaciones ya del siglo pasado y no se está viendo lo que hoy se plantea o lo que hoy se sabe o lo que hoy en la academia se está hablando, ¿no? Entonces, si me ven a mí, yo siempre voy a ser voy a estar, tratar de estar actualizado en este tema, ¿no? Aquí tenemos este libro buenísimo que se llama Mitos y Errores en el Nuevo Testamento, en la crítica textual del Nuevo Testamento, ¿no? Que está editado por Elijah Hickson y Peter J. Gorey. Y miren nada más quién escribe el prólogo. Daniel Wallace. Daniel Wallace es una autoridad del Seminario Teológico de Dallas en crítica textual. Súper pro el texto crítico. ¿Qué es el texto crítico? Bueno, es un texto que por medio de herramientas modernas y la crítica literaria, lo que algunos llaman baja crítica, busca a través de todos los manuscritos hacer una versión ecléctica que trate de reflejar lo más posible lo que es el Nuevo Testamento en su escritura original. Definitivamente siempre va a haber un grado de duda con respecto a esto y hay que ver la metodología de cada uno de estos integrantes. Es válido criticarla porque no nos podemos comprometer con simplemente un texto armado, pero yo creo que se le sataniza demasiado por muchos grupos fundamentalistas cuando realmente es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque los textos que va a usar normalmente este texto crítico Nestlé Alan va a preferir el Códex Sinaítico, que es Aleph, el Códex Vaticano y el Códex Alejandrino, que son de la familia alejandrina, que para opinión de muchos son textos que reflejan una antigüedad y por lo tanto le da un peso de autoridad porque está más cercano, en teoría, a los apóstoles. Hay gente que se opone a esto, hay gente que dice que no porque sean más antiguos, son más confiables. Y bueno, hay sin fin de argumentos, pero lo que yo quiero decir aquí es que de ambos lados, de las dos escuelas que hay, unos que prefieren más la tradición mayoritaria o bizantina o quizás solo textus receptus, hay excelentes hermanos en Cristo y podemos decir lo mismo incluso, aunque los tachen de liberales, de herejes y lo que sea, que la gente que está del lado del texto crítico, pues también hay muchos hermanos en Cristo. O sea, Daniel Wallace es una persona que no cuestiona los dogmas más importantes de la cristiandad, que cree
todo lo que todo cristiano conservador cree, y muchos maestros del Seminario Teológico de Dallas, que es bien dispensacionalista, algunos catalogarán como fundamentalista de extremo, una mala opinión en mi perspectiva, porque son excelentes hermanos en Cristo. Bueno, ellos abogan por el texto crítico y no son ningunos herejes ni buscan hacerle daño a la iglesia. Entonces ahí yo creo que eso está más infundado por teorías de conspiración, por muy mala argumentación, y ahorita voy a explicar por qué. Pero quiero empezar por esto. Yo mucho tiempo, sí hermanos, fui fiel defensor del texto mayoritario. Ahora no es que no sea defensor, es que tengo una perspectiva de que ningún, según la teoría de la inerrancia incluso, que se suele enseñar en los estudiantes bíblicos, sabemos que ninguna traducción o ninguna copia es inerrante como en el sentido de los originales que los agiógrafos escribieron. Ya de ahí tenemos una premisa que es telón de fondo, que nos da derecho de decir que como cristianos podemos leer varias versiones de la Biblia comparando. No tiene nada de malo eso porque hay miles y miles de copias. El texto mayoritario también lo va a ser crítica textual. Es algo que no se puede evadir. Eso tiene que estar bien claro, ¿ok? Entonces, si sabemos que las copias pueden tener ciertas variaciones o incluso errores de copistas, por más mínimos que sean, pues ahí está de entrada, tenemos que ser matizados con las afirmaciones que hacemos. Que ojo, a través de todo ese estudio, lo más importante es que a pesar de la diversidad de manuscritos y que hay muchas diferencias entre ellos, porque sí las hay, son diferencias que no van a cancelar o no van a refutar o no van a mostrar contradicción con respecto a toda doctrina cardinal de la Biblia. O bueno, toda doctrina. Realmente no hay una afectación a ningún dogma cristiano por esta cuestión. Eso es cuestión de estudiar más, pero sí ser abiertos a la diversidad de textos que tenemos, no satanizar unos y otros. Porque ahorita el punto de ese pequeño video es mostrar justamente por qué la argumentación de algunos se cae a pedazos, tan solo yendo al texto y leyendo el griego. Bueno, volviendo a ese tema, yo no soy pro texto crítico, ni soy pro texto receptus, ni pro texto bizantino. Yo creo que todos los manuscritos nos ayudan, tanto el texto crítico, o sea, lo que tenemos en Stele Alam, pero también el Códex Vaticánico, el Códex Sinaítico, el Códex Alejandrino y también los otros textos minúsculos que son en gran mayoría también nos ayudan, todos ellos. Y este libro en especial yo lo recomiendo mucho porque no he escuchado tantas veces argumentos que la gente de los comités de traducción que están apegados al Nestlé Alan, que no sé si va a haber una edición 29, eh, dicen de todo de ellos, ¿no? Que son conspiraciones, de que odian el texto bizantino, de que lo aborrecen con toda su alma, de que quieren destruirlo y acabar con él. Pero hermanos, la verdad es que léanse lo más actualizado. Quizá un tiempo atrás pudo haber sido, y nos vamos normalmente a la cuestión de Westcott y Hort, estas personas que, pues bueno, yo no sé si su intención haya sido mala, yo los he leído y no he visto que eran brujos y oscurantistas, como algunos pintan, pero independientemente de eso, su metodología de Westcott y Hort ya quedó rebasada. Hoy ya ni siquiera se habla de ellos. Incluso la metodología de Bruce Metzger ya está quedando atrás. Y este libro, aquí ven a Daniel Wallace, que es protexto crítico, totalmente, y va a aceptar y va a conceder la argumentación de estos editores, y va a decir que mucho tiempo, igual en el texto crítico, hubo un recelo por tener el texto, los manuscritos sinaítico, vaticano, alejandrino como los más importantes, pero en este libro justamente se dice que la actual erudición ya no ve así las cosas, que de hecho hay un valor al texto mayoritario que antes no había, que se le ve con un valor que antes no había, y eso se ve cada vez más en la anexión del texto mayoritario y de esos manuscritos en los nuevos, en los aparatos críticos que van surgiendo. Quizá en el texto en este ala nos asombremos y veamos una mayor aceptación a estos textos. Así que eso de que hay una conspiración de odio y de destrucción, la verdad es que no. Quizá atrás lo pudieran haber dicho y con cierto cuidado, pero hoy ya no se puede decir. Léanse este libro, que es del 2023, creo, si no me equivoco, hay que estar siempre actualizados con esto y van a darse cuenta que eso no es verdad. Ahora bien, quiero irme a la cuestión ya argumentativa con respecto a esto,
de que hay que trabajar en equipo en lugar de tirarnos los unos a los otros y odiarnos. En este caso yo hay veces que voy a preferir el texto crítico, hay veces que hay una lectura del texto mayoritario que me parece más coherente. Yo creo que algo que nos dejó la Reforma Protestante es el estudio de los idiomas bíblicos, conocer el griego y el hebreo, y sobre todo el griego, que es más complicado en el aspecto de la crítica, y poder ver y tener una teoría plausible de por qué elegir cierta lectura y cierta lectura no. Para eso está la diversidad. Obviamente esto no es para todos, es para gente que está experimentada en los idiomas. Si tú no sabes idiomas y no sabes no solamente idiomas, sino el contexto cultural judío, no sé, historia de la iglesia y un compromiso con la infalibilidad de las escrituras, pues puede resbalarte. Pero si tú tienes todo eso, uno tiene que enfrentarse a ciertas cuestiones que van a amanecer delante nuestro y tenemos que afrontarlas, ¿no? En este caso, con el texto, siempre buscar de ver el texto y lo que nos dice. Y ahora yo quiero hablar, y vámonos directo al griego, porque muchos lo que hacen es solamente seguir teorías que César Vidal les dice o algún autor les propone, pero no van al texto bíblico. Y ojo, no estoy blanqueando al texto crítico, no creo que sea el texto ya por excelencia que sí o sí debamos seguir, ni que los códices sinaíticos y Vaticano ya sean los únicos códices que podemos consultar y que sean 100% veraces. No, yo creo que, por ejemplo, la omisión de Marco 16 es un error garrafal. Yo creo que debe estar en las Biblias, por ejemplo, pero no voy a satanizar. Es la cuestión, no satanizar ninguna variante, hermanos, textual, a menos de que veamos algo claramente que se aparta, ¿no? Por ejemplo, no voy a tomar el Evangelio de Tomás o algo así, pero hay que tener cuidado con las aseveraciones. Una, lo común, miren, acá tengo ya en Logos, no sé si se alcanza a ver, abrí dos textos, ¿ok? Tengo a un lado el texto mayoritario, el majority text de Saint Hodge, alguien del Dallas con el que teológicamente de verdad que discrepo brutalmente. Esta persona decía que solo bastaba con creer que tú creyeras que la vida eterna era imperdible y por lo tanto ya eras salvo, no necesitabas confiar en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? El extremo de la free grace, pero bueno, hizo un trabajo bueno con respecto a recopilar el texto mayoritario. Lo estoy comparando acá el texto mayoritario de Saint Hodge, que son de los autores más fundamentalistas en este aspecto. Y acá a un lado tengo el Nestlé Aland 28, el bello Nestlé Aland 28. Vamos a estar comparando algunos textos para ver si es cierto que esa teoría de que el texto crítico busca quitarle la deidad a Jesús, porque eso es lo que más oigo. El texto crítico busca por todos los medios quitar la divinidad de Jesús. Vamos a ver si eso se sostiene o no, porque yo a veces veo todo lo contrario. Y voy a decir esto, la misma acusación que se le aplica al texto crítico también se puede hacer con el texto mayoritario y sobre todo con el textus receptus y de Reina Valera también. Se le puede criticar de la misma forma, con la misma metodología crítica que está usando y se va a caer lo mismo. Y ahí vemos que ninguna traducción, hermanos, es perfecta. Si nos vamos a una teoría inerrantista dura, solamente los agiógrafos son perfectos. Y ya de ahí entrada, yo no puedo decir, no me puedo convertir, en mi opinión, en Only King James. Que respeto a la gente que lo sigue, es cristiana que ama a Dios. Sí. Yo en mi lectura devocional uso Reina Valera, pero cuando voy al texto y quiero leerlo bien, pues me voy a la variedad de manuscritos, ¿no? No me quedo con uno. Pero eso es tarea de los teólogos, la gente de a pie cristiana que no le interesa nada de esto, que está en su derecho porque no todos fueron llamados a esto, pues déle una Reina Valera y una nueva traducción viviente y dígale que lea las dos. Una nueva versión internacional no le va a pasar nada, no se va a desconvertir, hermanos, para nada. Gordon Fee, que fue un gran teólogo evangélico, que ahí estamos leyendo sus libros y recomendándolos, él estuvo en el comité de traducción de la nueva versión internacional y no es ningún impío, ningún mundano. Entonces hay que desmantelar eso. Primero, un pasaje que es clave para la deidad de Jesús, que los testigos de Baal, testigos de Jehová, han cambiado, sus eruditos cambiaron para que no diga lo que dice. No, en el principio del verbo y el verbo era Dios. No me gusta decir verbo, prefiero decir la palabra, porque el verbo viene más de la traducción de la Vulgata latina verbum, que significaba palabra, pero para nosotros verbo es más acción. Si no, vamos a caer casi como Ricardo Arjona, que decía que Jesús es verbo, no sustantivo. Pero bueno, la palabra de Dios
Pero fíjense esta cuestión. Aquí el texto crítico de Nestlé Aland, que está basado en los manuscritos, aquí prefiere la variación del Sinaítico de Vaticano. Wow, hermanos. Enfatiza mucho más la deidad de Jesús. Si nos hablamos en cuestión de semántica, hablo en cuestión de semántica nada más, porque conceptualmente también el texto mayoritario lo hace. Pero cuando el texto crítico no lo hace como lo hace, como aquí, se le critica y se le tira de que es satánico, que es del diablo, que quiere cambiar la Biblia, pero no, o sea, hay que ver el contexto. Yo entiendo bien con el texto mayoritario que Jesús es Dios. No porque no usa una palabra en específico quiere decir que lo esté negando. Ese es el criterio que tenemos que tener. Pero aquí el texto crítico es más explícito en cuanto a semántica y dice directamente que Jesús es Dios. Cosa que el texto mayoritario sí lo dice al principio, pero luego prefiere usar el único hijo, que es válido, que se entiende que es Dios, ¿no? Que está en el seno del Padre, ¿no? Pero aquí tenemos una ventaja con el texto, con los códex más antiguos. Fíjense, acá dice, la gracia y la verdad a través de Jesucristo fue traída. Okay. A Dios nadie le vio. El monogenes huios. O monogenes huios. El unigénito, ahí está el debate qué significa monógenes, perdón, si es único en su clase, como parece mostrarnos Hebreos 11, o tiene algo que ver con engendrar eternamente. Yo me voy con la tradición aquí sí bizantina ortodoxa de que yo creo en el engendramiento divino eterno, pero es otra cuestión, es más cuestión teológica, no crítica del texto. Pero acá dice o monogenes ios, o sea, el unigénito hijo nos lo ha dado, que está en el seno del Padre, o on eiston colpon tou partos, nos lo ha dado a conocer. Ahora, Nueva Versión Internacional te va a negar que Jesús es Dios, va a buscar por todos los medios de que Jesús no es Dios. Bueno, yo veo todo lo contrario aquí. Fíjense, la gracia y la verdad a través de Jesucristo, ¿verdad? Yeshua Cristo, ¿verdad? Vino, vino to come about, ¿no? Encontramos el acusativo ahí con Dios. El único Dios, aquí lo encontramos monogenes Dios. A Dios nadie le vio, pero el único Dios, monogenes Dios, que está, ¿verdad? En el seno del Padre, nos lo ha revelado. El único Dios que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Díganme si aquí el texto crítico está negando la deidad de Jesús. Yo creo que todo lo contrario. Aquí es demasiado monogenes teos. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué más quieres tú con respecto a esto? Ok, ahí Easy me está comentando algo de el Antiguo Testamento. No voy a meter en ese tema ahora. Haremos un video después. Estamos hablando justamente aquí de la crítica del Nuevo Testamento con respecto a los cuestionamientos injustos que se le hace, porque acordémonos que no es lo mismo un especialista en hebreo que un especialista en griego, ¿ok? Entonces, quizá más adelante hago un video de eso, lo comentemos más a rato, pero bueno, hablando justamente de la divinidad de Jesús, ¿no? Qué cosa que también el Nuevo Testamento nunca va a negar, sigue usando arsenokoitai en 1 Corintios 6. La cuestión es la interpretación que se le da en las traducciones, ¿no? Hay traducciones NBI que aún conservan el término varón que se echa con varón, otras que no. Pero bueno, por eso lo bueno es ir al texto, no tanto la traducción, sino el texto crítico sigue teniendo arsenokoitai ahí. Es otro tema, luego lo platicamos. Pero en cuanto a la divinidad de Jesús, eso se cae a pedazos. Esto no es verdad, hermanos. Aquí vemos un claro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? Donde el texto crítico está reflejando mucho más la deidad de Jesús. Si nos vamos a esas, porque no creo que sea así que el texto bizantino lo niegue, pero bueno, si no me equivoco es Hechos 20:28. Ahí tengo yo ya señalado esto. A ver cómo aparece aquí, Hechos 20. Ok, muy bien. Otro texto
Aquí el texto mayoritario de Saint Hodge sí prefirió añadir ambos términos, tanto Señor y Dios, pero para los reinavaleristas solamente tenemos un problema aquí. Ok. Aquí es Pablo hablando, diciendo, ¿no? Que la iglesia de Dios, la iglesia tou korio kai teus en genitivo, de Dios, del Señor y de Dios, fue ganada por su propia sangre. Está bien, pero si ustedes ven, acá está yo pongo aquí la referencia, porque no es lo mismo decir texto mayoritario a textus receptus. Ambos en su mayoría toman del texto bizantino, ¿ok? Pero la Reina Valera está más influenciada por el textus receptus. Ahí mismo lo dice, fíjense, no puedo apuntar con el cursor porque se me va a quitar. Pero vean lo que dice el 28. Fíjense que aquí mismo me está diciendo Curiau Kaiteu, el texto mayoritario lo tiene, contra Teu, es decir, Dios, del Aleph, que es el sinaítico, y el B, que es Vaticano, y el texto Receptus, que solamente dice Señor. La Reina Valera solamente dice Señor, la iglesia del Señor. Desde luego, hermanos, en la cosmovisión judía del segundo templo, Señor es Dios. No hay duda. Pero me vas a decir que semánticamente Nestlé Alan está mitigando la deidad de Jesucristo cuando es más explícito. Aquí el texto mayoritario sí, pero acuérdense que no es lo mismo el texto mayoritario que la Reina Valera. Muchos son solamente Reina Valera y solamente dice que fue ganada con la sangre del Señor. Pero fíjense aquí, y esto no estoy diciendo que esté mal, se entiende por el contexto que habla de Jesús como Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, confesar con tu boca que Jesús es Señor, curio, en este caso genitivo, Kyrios, si usas yotasismos, hermanos, es Dios. Pero a veces se le aplica injustamente al texto crítico esto. Veamos aquí, por ejemplo, en el texto crítico. La iglesia de Dios que fue ganada por su propia sangre. En el contexto en genitivo de su propia sangre, está diciendo que Dios derramó su sangre. La acusación que se le da a los textos sinaíticos vaticanos, que porque son del norte de Egipto, ya por eso se debe desechar, porque allá había mucho gnosticismo. Sí, hermanos, pero el gnosticismo, acuérdense, que odiaba la materia y enfatizaba lo espiritual. Tenemos un problema aquí, porque justamente los grupos gnósticos negaban que Dios pudiera derramar su sangre. Era el tropezadero de los griegos y de mucha filosofía helenista, que Dios pudiera derramar sangre, porque Dios es impasible y está en los cielos. Zeus nunca podía derramar sangre, los hombres tenían que aplacar y cumplir el capricho de los dioses a través de su apuesta, como lo muestra la idea de la Odisea. Si ya viste la película hace poco. Entonces, ¿de dónde está lo gnóstico aquí? Porque aquí me está diciendo que Dios directamente derramó su propia sangre y está diciendo que Jesús es Dios. Un texto más que nos demuestra que no hay ninguna intención detrás por negar la divinidad de Jesús. Le recomiendo mucho el artículo del doctor Gary Shogren, que él habla justamente de eso, porque veo que muchos presumen su libro del Espíritu Santo. Este libro apoya el pentecostalismo. Él no es pentecostal, pero pues está a favor de los dones del Espíritu, todo esto. Pero ya como es texto crítico, ya hay que detestarlo, hay que hacer un lado, porque no es sana doctrina, hermanos. Hay que ir al texto. Y no estoy diciendo que el texto crítico no tenga imperfecciones, para nada, pero tienen que ver el contexto del video. Ok. Ahora vamos con algo diferente. Vamos, por ejemplo, a Primera de Timoteo 3:16. Vamos al texto crítico, Primera de Timoteo 3:16. Vientos. Aquí está el gran debate. Ese es uno de los textos que dicen aquí la reina, aquí el texto crítico está negando a Jesús como Dios. Y sí, no que lo esté negando, pero sí puede decir que acá preferiría yo quizá la variante del texto mayoritario, pero en ningún momento se está negando. Por eso les digo, si yo voy a usar este tipo de argumentación, otros textos de textus receptus o el texto mayoritario se caen a pedazos porque usan
no de manera explícita semánticamente la deidad de Jesús. Pero aquí pasa el lado contrario y como pasa con el lado contrario y son mis enemigos, ya está. Ya demostramos que anteriormente el texto crítico semánticamente, ahí en el texto a prima facie, parece realzar la deidad de Jesús. Y ahora vamos con un caso contrario, pero lo importante es el contexto, ¿no? Y insondable, ¿no? Es el misterio de la piedad. Teos, le viene aquí la palabra epifanía, ¿no? Epafener o te es sarki, ¿no? Carne. Dios fue manifestado en carne. Dikaiosune viene de la palabra justicia, dikaiote en neumati, justificado en preposición neumati en el espíritu. Acá no está, aquí está un pronombre personal. Él fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. Como está ese pronombre y no dice teos, ya hermanos, se acabó. El texto crístico está negando la divinidad de Jesús. Pero oye, un texto nunca se lee así. Hay que leer el contexto, hermanos. Que aquí lo dice muy bien el texto mayoritario también. Para proceder correctamente, ¿no? En oiko, la casa, oiko, teo, ¿ok? La casa de Dios, ¿verdad? Para conducirse correctamente, ¿no? En la casa de Dios, ¿verdad? Que es etis estin, la iglesia de Dios, la iglesia viva, la iglesia del Dios vivo, ¿ok? Teon soentos, la iglesia del Dios vivo. Hermanos, sintácticamente ya el pronombre aquí nos dice todo. Él fue manifestado en carne. Está diciendo que el Dios que tiene su casa y que de su iglesia, Él fue manifestado en carne. No se está negando en ningún momento la deidad de Jesucristo, sino simplemente como ya está anteriormente aclarado, y sintácticamente este pronombre que aparece ahí no es precedido por otro sustantivo sujeto, se da por entendido que es Dios. Es solamente cuestión de leer. Es solamente eso, cuestión de leer. Y muchas de estas fábulas de César Vidal y otros se caen a pedazos. Ahora vamos a primera de Corintios 6, hablando del tema de la homosexualidad. A ver si lo encuentro rápidamente. Aunque ese no es el tema hoy, ahorita lo busco. Nada más quiero que veamos algo último. Este es uno de los pasajes de mis favoritos. Voy a cerrar rápidamente el texto crítico, ya no lo voy a usar acá. Vamos a irnos al español, a la traducción ya, para que ustedes vean. Bueno, si les está gustando el video, hermanos, por favor, denle me encanta, denle me gusta, comparta ahí, si les es de interés. Y no me contestaron ahí si se ve bien, si se escucha bien. Eric Remix Chan nos dice, ¿alguna vez llegaste a pensar después del estudio teológico algo fuera de la Trinidad? No entiendo la pregunta. Que si yo llegara a pensar a negarte el aspecto trinitario, para nada. Nunca. De hecho, yo creo que el texto bíblico apoya demasiado la semilla teológica de la doctrina trinitaria. De hecho, pensar lo contrario creo que es ir en contra del texto bíblico. Un mensaje tan sencillo del Nuevo Testamento. Ese texto es de mis favoritos. Como tradición apocalíptica del pentecostalismo, lamentablemente no sabe interpretar muchas veces la literatura apocalíptica, porque algo que tiene la literatura apocalíptica es que es muy simbólica. Entonces, con todos sus defectos, yo amo el pentecostalismo, amo mi tradición, suele ser literalista, ¿no? Y también se da por el tipo de traducción que se hace y el tipo de manuscritos que se hace. Aquí yo definitivamente prefiero el texto vaticano, sinaítico, al texto mayoritario. Y esta acusación de lo gnóstico, aquí se ve que no, hay gente que no tiene idea de lo que es el gnosticismo, hermanos. No tiene idea de lo que es el gnosticismo. Aquí se va a quedar a pedazos todo eso, en mi opinión, ¿no?
Igual alguien puede decir lo contrario y decir, no, es que había gnósticos diferentes. Yo sé que no fue un movimiento monolítico, pero algo que sí tenía el gnosticismo en común era que odiaban la materia. Lo veían como algo malo, una prisión del ser humano. Toda esta cuestión de que nos vamos a ir al cielo como Gasparines y ángeles y que nuestra alma tiene que ser librada de este cuerpo maligno que es malo, todo eso, hermanos, es paganismo puro, perspectiva helenista que se infiltró en la iglesia, a mi punto de ver. Y yo siento que acá no lo voy a decir así, porque hay textos que lo avalan. Lo podemos interpretar de forma apocalíptica, y eso es lo importante. Pero Reina Valera, fíjense, habla Pedro aquí en 2 de Pedro 3:9. Por favor, los que están viendo el video, pásenme el pasaje de 1 de Corintios 6 cuando dice que ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Si alguien me lo puede pasar. Exactamente el versículo, por favor, que es, porque no recuerdo qué versículo, eso lo sé que es 1 de Corintios 6, pero pásenme el versículo para ir directamente al texto crítico. Aquí estamos hablando del texto, no de ya luego las versiones, ¿ok? Sino del texto como tal en griego, como está, ¿ok? Ya la interpretación que hagan algunos comités es un problema de ellos. Pero ahorita voy a dar mi punto ahí para explicarlo. Conociendo, yo conozco bien la Septuaginta, entonces ahí nadie me lleva al baile. Sí, hermano, es como alguien que tiene una profesión, ¿no? Nadie lo lleva al baile con falacias tan simples. Miren, acá dice que la tierra al final será quemada. Estoy buscando exactamente dónde lo dice. Ok. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Aquí la palabra que usa el texto Receptus es katakaestai, ¿ok? Quemadas. Da la impresión de destrucción total. Y como crecimos con toda esta teología de la destrucción del mundo y de la tierra, ¿no? Que Dios va a desaparecer de la tierra, que vendamos nuestras casas, que ya no nos casemos, que ya no estudiemos, pues nos casamos con la interpretación del texto mayoritario, que parece reflejar una tradición más tardía, sinceramente, para decir que la tierra queda destruida y se acabó, ¿no? Entonces, aquí yo no estoy de acuerdo con esta traducción. Creo, porque se contradice, hermanos, y no estoy poniendo en duda la Reina Valera, que es una gran versión, solamente digo que si la vamos a interpretar, hay que interpretar apocalípticamente, porque Pedro está usando ya términos apocalípticos. No todo debe tomarse de forma literal a veces. Pero fíjense lo que dice Nueva Traducción Viviente, que me gusta más, que está más basada en el texto antiguos. Dice, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Los elementos, acá es una separación, estoikea en griego. Hermanos, incluso estoikea para la cultura grecorromana y para los judíos eran espíritus enemigos de Dios. Es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, los rudimentos del mundo a los que por naturaleza no son dioses y ustedes adoraban y se esclavizaban a ellos. Y también lo usa Pablo parecido en Colosenses con los poderes. Isaías, según muestra que todos estos elementos estoiquea o huestes del cielo van a ser encarcelados y destruidos. Los mismos elementos se consumirán en el fuego, es decir, incluso aquello que no esté de acuerdo con la santidad de Dios. Y acá me gusta lo que dice, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometido a juicio, en griego quedará expuesta. Y es la versión más antigua de los códices más antiguos que tenemos. Quedará expuesta, no dice que la tierra va a ser destruida. Esto embona mucho más con la teología paulina que dice que la tierra espera su liberación o su destrucción. Y también con el pensamiento cristiano primitivo de la restauración del cosmos en lugar de su destrucción. Los gnósticos eran los que creían que este mundo debía ser destruido por completo, porque la materia es mala. Acá yo veo todo lo contrario, veo un optimismo escatológico en la creación, no tiene nada de gnóstico. Y bueno, esto es con respecto a la temática teológica. Aquí llevamos una cuestión teológica, no tanto crítica del mismo texto como tal. Pero aquí sí yo prefiero mucho más esta versión, prefiero mucho más aquí el texto eh, crítico que el texto Receptus.
Pregunta acá Lisi, entonces, ¿cuál versión recomiendas? Las que puedas considerar para tu uso devocional. Reina Valera me gusta su literalismo, pero para enriquecerte puedes leer otras versiones también. ¿Ok? No pasa nada, no te vas a ir al infierno si lees otras versiones. Pero aquí yo veo todo lo contrario de la teología gnóstica y es el texto más antiguo. Entonces, por ahí tenemos que matizar las afirmaciones que decimos. No estoy diciendo que el texto, que esos códices sean los únicos que deben darnos eh, pasos para seguir, ¿no? Pero sí que a veces parecen reflejar una comprensión más adecuada del contexto cultural. Esto lo hace la crítica. Tenemos que hacerlo sí o sí, hermanos. Era la labor del erudito. Muchos reciben la Biblia así como está, pero no saben que detrás de eso, incluso con el texto mayoritario, hay una tarea de crítica, que hay que tomar decisión de qué traducción, pero esto no quita en sí, no destruye nuestra teología, ¿no? Si yo interpreto la Reina Valera de forma apocalíptica, también se entiende, ¿no? Lo que va a ser quemado es el pecado, lo que va a ser quitado son las potestades malignas y lo que va a permanecer es todo lo que se acopló a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Pedro, porque luego él mismo utiliza la metáfora del diluvio. La tierra pereció en las aguas, pero no está hablando literalmente, la tierra siguió viva. Lo que pereció fue aquello que Dios no quería, que no era parte de su voluntad. Eh, Análogamente, ahí vemos el ejemplo claro. Bueno, espero que todo esto haya sido de ayuda. Bueno, vamos al texto que vemos. El texto que también dice Isi, que es en Timoteo, primera de Timoteo, también usa la palabra arsenocoitai. Si no me equivoco, me puedo confundir, pero voy a ir a primera de Corintios 6, que es el que más ataca. Versículo 9. Perdón, lo voy a usar en este Alan. Me preguntaron qué aplicación uso. Uso Zoom, pero gracias a Dios mi padre tiene la versión de paga y me lo presta y pues puedes transmitir, ¿no? Lo que compartes. Estoy en Logos, una gran herramienta. Entonces es 1 Corintios 6:9. Aquí está. Ni los delicados malacoi, contexto grecorromano, pasivos en el acto sexual. Sí, normalmente es verdad, los esclavos de los emperadores o señores de la casa que tenían muchos esclavos sexuales y también había pedofilia ahí. A ver si no me retiran el video por haber dicho esto. Bueno, PDF, perdón. Quizá me retiren el video por decir eso. Pero sí, eh, eran pasivos. ¿Y Pablo se puede referir a ellos? Sí. Entonces, algunas versiones prefieren los depravados sexuales o los opresores sexuales, pero ahorita voy a explicar por qué eso no aplica aquí. Ni los malacoi, es la palabra que Jesús usa con Juan el Bautista, salieron a ver un hombre con vestiduras delicadas. No. Sí, di mejor PDFs, es verdad, ya dije mejor PDFs. No, malacoi ahí, en el contexto greco-romano, no hay que ser tan ingenuos. El griego clásico nos lo muestra que se usa también para gente que practica el acto pasivamente. Ni arsenokoitai. ¿Qué es arsenokoitai? Palabra bien rara, que no se usaba tanto, pero sabemos que Pablo es excelente usando la retórica griega, porque creció Pablo de Tarso, una región bien influenciada por el helenismo. Hermanos, por eso hay que buscar la Septuaginta. Levítico 18 de la Septuaginta. Se usa la palabra arsenos, se usa la palabra coitai, coi, ¿no? Que significa los hombres que tienen actos, ya saben cuáles, con hombres como con mujer. ¿Ok? Pablo hace ahí una palabra compuesta que está muy basada en Levítico 18. Y en Levítico 18 no encontramos ninguna apelación a relaciones sexuales en el ámbito sagrado o religioso. No se encuentra. Habla de forma general. De hecho, dice Pablo que no hagan estas cosas por la que se contaminó la tierra con otras naciones. Pablo está hablando de forma general. Levítico está hablando de forma general, perdón, y Pablo utiliza, de hecho, la lista en cómo está es muy parecida a lo que encontramos en los mandamientos levíticos, el orden. Entonces, Pablo se está basando ahí en la ley para rectificar algo que estaba en la antigua dispensación, pero que hoy tiene vigencia.
La palabra arsenocoitai es una palabra compuesta que viene de camas y hombres, o sea, hombres que se echan en cama con otro hombre. Y cuando está junto a Malakoi, pues el contexto nos dicta mucho más. No hay duda de que se refiere a relaciones homosexuales. Yo sé que el término homosexual surge tiempo después, un término moderno, pero pues no hay que chuparnos el dedo para tratar de ahí de ver algo que pues no está. Definitivamente se refiere a gente que practica actos homosexuales. No van a heredar el reino de Dios. El hombre que se echa con varón. El lesbianismo se ve más que nada en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Ahí Pablo mismo dice, mujeres que se hundieron en lascivia, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. Y Pablo ya habla de manera general de la creación, no está hablando de rituales sagrados. Entonces, mucha de la gente en Corintio practicaba esto, ya sea en actos sagrados, ya sea con sus amos o como sea. Pero no sería injusto que si tenemos una lectura que busca quitar la opresión, ¿no? Que no tiene nada de malo las relaciones monógamas homosexuales, bueno, acá tienes un problema porque Pablo está diciendo que también se condenan aquellos que no tenían de otra, porque tenían amos que les obligaban a hacer esto. Entonces es algo que yo nunca le he encontrado el sentido. Y pues ahí está, hermanos, ahí está en el texto. Vamos a ver si en primera de Timoteo está. Debe también aparecer ahí arsenocoitai. Y lo curioso es que Pablo apela a la ley ahí. Primera de Timoteo 1:10. Aquí está, arsenocoitais también. Pornois arsenocoitais, es decir, personas inmorales, arseno. Ni siquiera dice solamente personas inmorales. Si hay una traducción que nada más usa personas inmorales, está mitigando ahí que no solamente Pablo está diciendo personas inmorales, está diciendo personas inmorales junto a arsenocoitai, que ya le vuelvo a decir, tiene toda la connotación de hablar de personas que practican el acto sexual entre hombres. Aquí es exactamente entre hombres. Entonces, ahí no hay duda de eso. Ya si los comités de traducción bíblica prefieren algo para atenuar y no lastimar conciencias, eso está mal, pero el texto Nestlé Allen aquí lo está poniendo. ¿Ok? En inglés, la NIV no sé si lo hace y me pareció ver que no, que sigue manteniendo, hay versiones en NBI que aún siguen manteniendo. Realmente no sé si debería ser la traducción homosexual, porque es una palabra así que es moderna, pero sí, varón que se echa con varón, eso sí, es súper claro ahí. Es la traducción literal de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé qué opinen de eso. No sé si me dé tiempo de hablar del aparato crítico de lo que estoy haciendo. Creo que lo voy a dejar para otro video o que les interesa escuchar eso del exégesis que estoy haciendo. No sé, hermanos, comenten ahí qué les pareció el video. Nos podemos ir a la Septuaginta. Si alguien me puede buscar el texto del Antiguo Testamento de la Septuaginta, por favor. El Levítico 18 que habla de hombre que se echa con hombre. Solo busque su Reina Valera y que me lo muestre, por favor. Me diga qué pasaje exactamente es, porque nos podemos ir a la Septuaginta para justamente rectificar esto. Aquí tengo mi Septuaginta. Si alguien me lo puede pasar. La Septuaginta es una versión escrita en griego, del hebreo al griego, que según el rey Ptolomeo ahí, después de las conquistas de Alejandro Magno, en la región de Egipto, pero estaba Cleopatra, ¿no? Llamó a 70 ancianos judíos para que tradujeran es más una leyenda, ¿no? Tradujeran el hebreo al nuevo, perdón, al griego, al Antiguo Testamento. Si alguien me puede pasar Levítico 18, el pasaje exactamente, por favor. ¿Alguien ahí? ¿Me lo pasa? No recuerdo ahorita exactamente el pasaje, me da flojera buscar todo. Ah, nadie me lo ha pasado. Hermanos, alguien me lo pasa, si no yo lo busco ahora, vamos a buscarlo. Levítico 18:22, debe ser Levítico 18:22. Gracias, hermano John. Aquí está. Miren, acá dice, ¿qué dice? Arsenos, masculino, hombre. Y tenemos la palabra coitén.
lecho, cama, tiempo de cama. ¿Qué nos está diciendo? El que se eche con varón como mujer. Acá tenemos la palabra guinaicos, ¿no? Que es como una esposa, como una mujer, ¿no? El que se eche, ¿verdad? O haga camas, es prácticamente como que se encame, ¿no? Con un hombre, Arsenos, como si fuera mujer, pues va a ser esa abominación. Aquí encontramos la palabra toeba, por ahí creo. Es una abominación para el Señor. En hebreo es toeba, en griego es bedelugma, ¿no? Pero en hebreo es toeba. Entonces, ahí está la construcción gramatical que hace Pablo. Y en primera de Timoteo, Pablo la Torá, así como dice la ley de estos hombres. Entonces, está muy clara la conexión ahí, la verdad. Okay. Solo una pequeña explicación de la diferencia de texto crítico. Texto crítico es el texto que tenemos hoy de Nestlé Alan, que con metodología moderna, vamos a decirlo así, busca por medio del eclecticismo, es decir, la combinación de varios manuscritos, cuál es el texto más que pueda mostrar la fidelidad más a lo que escribieron los primeros apóstoles. Esto lo hacen con la premisa de que los mejores manuscritos son los más antiguos, premisa que ya hoy no necesariamente se mantiene, por eso quizá el Nestlé Alan 29 que salga ya no sea tan rígido con estos conceptos modernos, ¿ok? El aparato crítico es lo que aparece debajo del texto crítico, son las notas de pie que nos muestran los manuscritos que prefieren una lectura u otra. A la crítica textual es la labor depende, si es alta crítica o baja crítica, vamos a dividir esos dos aspectos. La baja crítica busca reconstruir el texto más apegado al texto original con presuposiciones claras y metodologías claras que pues no están exentas de ser perfectas. La alta crítica es ya una cuestión más literaria que busca ver quién escribió qué, la paternidad literaria, el tiempo en el que se escribió y desafía en ese aspecto la tradición cristiana, ¿no? Pero eso es otro tema más complejo. Bueno, hermanos. Y aquí vemos claramente, aquí están las palabras, se las subrayo, Arsenos y Coiten. Que se encame, ¿no? Con un hombre como si fuera mujer. Que Yuganaico, perdón, ay, perdón, Ginaicos, Ginaicos es mujer. Pues Pablo toma de ahí y pues no hay dónde escapar allá, hermanos. La verdad es que la Biblia es clara en ese aspecto, ya los comités harán su despapaya ahí, pero aquí hablamos del texto del Greek of New Testament, ¿no? El texto griego del Nuevo Testamento. Ahí vamos a ir siempre a la fuente. Bueno, ok, muy bien. Y ya para terminar, les muestro justamente lo que es el aparato crítico, porque creo que ya tardé demasiado. Estoy haciendo un exégesis para ya graduarme de la maestría. Pues esto ya de todos los días, hermanos, en la vida de un teólogo, hacer exégesis, pues es ya, miren, aquí está, y aquí está el aparato crítico. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Esto aparece debajo de los libros del texto crítico, que no lo tengo aquí conmigo, si no se los mostraba. En logos no aparece. Me dijo mi amigo Abieser que aparece de forma simplificada. La verdad es que yo nunca uso el Nestlé Alan en logos más que para ver el texto, pero para ver el aparato me voy a mi libro físico. Aquí le tomé screenshot a un PDF del Nestlé Alan y estoy justamente en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 11. Y aquí encontramos un montón de letritas, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo simplemente ahí eh, las variaciones que hay en los diferentes manuscritos. En este caso, las variaciones son muy, pero muy mínimas. Y para que vean que yo no soy protextus crítico al 100%, hay veces que lo critico, y hay veces que tomo de él, y hay veces que
es que eso ya tiene que hacer alguien que va a dedicarse al exégesis, ya tiene que elegir para poder hacer traducción. Tiene que elegir, ya no puede simplemente decir, ah, tomo el texto crítico como tal, sino, ¿por qué no ver esta versión? ¿Por qué no creer esto si tiene posibilidad y tiene plausibilidad para que esté aquí? Todos tienen presupuestos, nadie se esconde de sus presupuestos, todos lo tenemos, así que es imposible decir que alguien es totalmente una tabula rasa objetiva, que no, ni el texto crítico lo es, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 6, si ustedes ven mi cursor, me encantaría poder pintar y escribir, pero no tengo acá la forma de hacerlo. Déjenme ver si lo puedo hacer. Oh, no, porque es una imagen. Ay, se me movió esto, a ver. Es una imagen que yo pegué ahí. No, no tengo forma de hacerlo, pero si ustedes ven el número 6 que está aquí, uno tiene que ver realmente qué afecta el pasaje y qué cosas no. Realmente no hay ninguna variación en los diferentes manuscritos que a mí me afecten. Pero ¿por qué elegí una y por qué elegí otra? En este caso, yo hice un texto ecléctico, combiné los pronombres, usé un pronombre del texto crítico y usé otro título de Dios para mi mismo texto, es decir, fue ecléctico. Pero aquí en el 6 tenemos, por ejemplo, nos dice que esta palabra está omitida, por ejemplo, en el Códex Vaticano, en este papiro también, y nos dice que otros textos que normalmente son los occidentales, estos que están acá, el Códex Besa y otros, fíjense que aquí aparece el pronombre humón, ¿ok? Aparece el pronombre humón, que significa, está en genitivo, que significa vuestro, ustedes, ¿no? Si nos vamos, que vamos siguiendo, diferentes manuscritos de menos relevancia lo tienen, ¿no? Y acá aparece incluso el texto mayoritario prefiere este pronombre humón, ¿ok? Que dice Pablo que el Espíritu fue enviado a vuestros corazones. Aquí encontramos que dice TXT, que dice el texto que Nestlé Alan está prefiriendo. Nestlé Alan usa no humón, emen, que es igual un pronombre, pero en primera persona del plural. Dice nosotros, a nuestro corazón, en genitivo, ¿ok? A nuestro corazón. O sea, mi texto queda así, prácticamente. Aquí está abajo, a ver si lo logro mostrar. Miren, aquí yo elegí cardias M, a nuestro corazones, ¿ok? Está en acusativo, en los artículos estos está en genitivo, a nuestros corazones. Entonces, no me fui por Humón, que es el texto mayoritario. ¿Por qué, hermanos? Porque si Pablo habla en términos históricos redentores, aquí está mi elección, por lo que lo hago. Pablo se incluye dentro de la comunidad. Entonces, fíjense que aquí hay una D en Humón, aquí donde está mi cursor, hay una D que habla que este texto, que es el Códex Claromontano, está corregido. Se nota la corrección de un copista, por eso dice D2, que lo que hizo fue embellecer el texto. Como Pablo está hablando, y antes sí está hablando Pablo en segunda persona del plural, a vosotros, entonces dice, no suena lógico que acá Pablo dice a nuestros corazones, seguramente dice más a vuestros corazones, pero una regla de la crítica textual que a mí se me hace plausible es que la lectura más difícil es normalmente la primera lectura. Las más fáciles probablemente fueron embellecidas, ¿no? Es una presuposición que puede estar incorrecta o no, pero a mí se me hace plausible. Entonces, Pablo, cuando habla del Espíritu y lo que Cristo hace, incluso después va a hablar en primera persona del plural, nosotros, y se va a incluir dentro de ellos. Por eso aquí elegí más el texto crítico, que es seguido por el papiro 46, que es sumamente importante, el Aleph, sinaítico, el A, Vaticano, el B, alejandrino, y otros textos, ¿no? Entonces, por eso yo me fui por este. Y está el D en primera instancia, pero hay un D corregido, ¿no? Entonces me fui por este. Eso hacemos en la crítica textual. Hay que ver el aparato crítico. Si tú no sabes hacer esto, hermano, pues no es exégesis realmente. Esto es hacer exégesis realmente. No lo digo para menospreciar a nadie, pero por ejemplo, el exégesis que a veces nos piden todo en español, pues no es exégesis real, porque
conocer esto. Y por eso me gusta hacer este video, para que ustedes, los que están interesados, puedan ver cómo está el panorama. Donde también yo utilicé una variante diferente del texto fue en el versículo 7. Aquí no estoy de acuerdo con el texto crítico. ¿Por qué? Porque el texto crítico aboga, aquí lo vamos a ver rápidamente, es el versículo 7, ¿no? Sí, sí. Aboga por a través de Dios, que fueron redimidos a través de Dios. No tiene nada de malo, no va a echar a perder la interpretación tradicional de ese texto, para nada la va a echar a perder. Pero se me hace extraño a mí, porque Pablo siempre usa a Cristo como mediador de la bendición de Dios cuando hablamos en términos redentores. Y este pasaje es histórico redentor, acuérdense. Entonces, por ejemplo, veo aquí la evidencia textual y me sorprenden los manuscritos que se están usando y prefiriendo el F y el G. No me convence a mí, en lo personal. A través de Cristo en genitivo, unos pocos manuscritos, pero por ejemplo, llego aquí a Dios a través de Cristo. Y fíjense lo que tenemos aquí. Está primero el Aleph, que sí, quizá tuvo una corrección, pero como quiera es el Códex Sinaítico, que es bien antiguo, y también está sustentado por el texto mayoritario. Y eso a mí ya me da un margen más amplio que muchos manuscritos tienen esta relación, y también el Aleph. No me dice nada el a través de Dios con los manuscritos y la evidencia que tengo ahí, se me hace pobre. Entonces yo digo, la iglesia primitiva ya veía la intercesión de Cristo, de Dios hacia el pueblo de Dios. Entonces, se me hace mucho más coherente a mí Dios a través de Cristo, que es lo que Pablo va a estar diciendo una y otra vez. Y por eso yo en mi texto final abogué por esa lectura, no por la que el texto crítico me está colocando ahí. Entonces, fíjense cómo quedó mi texto. Sí. En ese versículo del genitivo, nuestros corazones, ¿dónde está? Aquí está. Preferí usar el texto crítico, ¿no? M. Pero, bueno, no he llegado ahí todavía en mi análisis gramatical, lo estoy haciendo justamente. Pero aquí yo coloqué, miren, Dios a través de Cristo, Cristo en genitivo, de Dios a través de Cristo. Todos tenemos razones por las cuales elegimos lecturas o variantes. Hay que explicarlas. Claro que ahí tengo mis fortalezas y mis debilidades y lo tengo que colocar. No es nada más decirlo, porque me gustó más. No, ahí prácticamente expliqué por qué elegí esa variación. Pero bueno, hermanos, así se usa. Este es el aparato crítico que van a ver debajo del Nestlé Alan. Y para hacer traducción, no solamente, hermanos, hay que basarse en lo que dice un texto, sino ver el contexto, entender la literatura extrabíblica, que, por ejemplo, allá Pablo habla de los estoiqueas, los rudimentos. Si eres reformado, quizá no te agrade mucho la apocalíptica. Yo como pentecostal apocalíptica me encanta y veo a Pablo bien apocalíptico ahí, y eso va a influenciar en mi lectura, que los gentiles estaban atados a las deidades paganas, incluso los judíos están atados a la Torá de Moisés, que solamente servía para mostrar transgresiones, y que para Pablo no intermediaba como Dios con Abraham, sino a través de Moisés y a través entregada por mano de ángeles. Bueno, eso ya lo explicaré después si presento la exégesis. Pero bueno, hermanos, ¿qué les pareció el video? Espero que haya sido de bendición. Aquí muestro cómo hacemos exégesis y todo lo que hay que tomar en cuenta. Ya me tardé, me va a regañar mi esposa, pero bueno, me dio chance de hacer este video. Hermanos, Dios les bendiga. No sé si quieren comentar algo. ¿Qué les pareció? Bueno, les recomiendo mucho el primer libro que les enseñé, por favor, léanlo, es muy bueno. Ya tenemos en Kindle la opción de leer en español también. Entonces aprovechen y que Dios me los bendiga a todos. A ver.
Para dominar cuándo es genitivo, dativo, vocativo, pues va a ser más que nada la declinación que se tenga, ¿no? Al final, que, por ejemplo, la terminación con este omega, acento circunflejo y al final ni es propia del genitivo plural, o es del genitivo singular y depende de la declinación. Hay que estudiar las declinaciones, la primera declinación, segunda y la tercera declinación, ¿no? Entonces, bueno, eso sí hay que estudiarlo, hay que saber los paradigmas de cada caso, dativo, objeto indirecto, acusativo, objeto directo, dativo, genitivo puede ser pertenencia o origen o muchas otras formas. El caso nominativo simplemente nos muestra ahí una acción, no una acción, nos refleja lo que hay y ya no es el que se usa de forma léxica, por decirlo de una manera. Entonces, un libro de griego, cualquier libro de griego, o puedes poner en ChatGPT, enséñame las desinencias, ¿no? De los casos en griego y te va a aparecer ahí y te va a mostrar qué casos hay. También terminaciones verbales, hay también prefijos que nos enseñan diferentes verbos y tiempos verbales, ¿no? Si es auristo, si es perfecto, imperfecto, futuro líquido, si es voz pasiva, media pasiva, activa, participio, todo eso. Eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que estén muy bien. Saludos y bendiciones.